Hola, soy Alejandro Castellanos, soy investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del INVAL. Desde ahí hemos venido desarrollando este proyecto, que es una exposición que lleva por título Lubiani, que es Francisco Toledo y la fotografía. Lubiani es una combinación de palabras zapotecas que quiere decir ojo de luz, que es el sentido con el cual se desarrolló este proyecto, que es un proyecto que se inicia pues, en una colaboración entre el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo y la institución donde yo colaboro, que es el CNDIAP. La exposición busca dar un panorama de lo que ha sido la relación del maestro Toledo con la fotografía, que como se puede visualizar en este proyecto es muy amplia. De hecho, la idea del ojo de luz, ¿no? que alude precisamente al maestro Toledo, pero también a todos los fotógrafos que participan, los artistas que participan en la exposición, tiene que ver también con una idea que surge en el trabajo de investigación que hicimos, y es el vínculo que mantuvo el maestro Toledo con las imágenes de don Manuel Álvarez Bravo, que finalmente se puede reconocer en la fundación de un centro de fotografía que está en Oaxaca, que lleva el nombre del fotógrafo mexicano más importante, que es don Manuel. Y la exposición tiene 8 núcleos. Estos 8 núcleos dan una visión pues, general de este vínculo que él mantuvo con la fotografía, y se inicia con este espacio que presenta la obra del maestro en la fotografía, con la fotografía, parte de ello obviamente, pero también el vínculo de algunos fotógrafos con él, con su imagen. Por eso se llama Yo Otro, este primer apartado, que relaciona, por un lado, las técnicas que él desarrolló, como el Polaroid, la fotografía intervenida, ¿no? En una serie sobre el maíz. Los Polaroid son autorretratos que él realizó en los años 90 sobre todo, y pasa después por una serie de imágenes que le tomaron otros artistas, otros fotógrafos, por ejemplo, Graciela Iturbide, Coleta Álvarez Urbactel, Rogelio Cuellar, Flor Garduño, Marcela Taboada, Juan Carlos Reyes, Félix Reyes, y se complementa también con una serie de libros de los cuales él estaba muy orgulloso de haber sido editor de 5 libros de fotografía, 2 de ellos de Graciela Iturbide, uno muy conocido que es Juchitán de las Mujeres, y los otros de Rafael Doniz, de Flor Garduño y de Sotero Constantino Jiménez, que es el fotógrafo con el que se inicia prácticamente todo este proyecto de colección, que fue un fotógrafo de Juchitán, al cual editaron un pequeño libro que se publicó en los años 80 con un prólogo de Carlos Monsiváis. También hay 2 libros de artista, ¿no? del maestro, que son 2 libros que reflejan también parte de su trabajo con la fotografía, y imágenes de Trine Elitsgaard, que es su esposa, y que también en estas imágenes que ella presenta, pues se ve la vida un poco cotidiana ¿no? de 2 artistas, así como Laureana Toledo, que es otra de las fotógrafas que participan en este proyecto, la hija del maestro, que también tiene algunos retratos de él. Se complementa también con algunas piezas que son parte de las intervenciones que él hacía sobre revistas, ¿no? De revistas tanto de libros que él recibía para pues, seleccionar libros para sus bibliotecas, como de unas imágenes que tienen su origen en revistas pornográficas que él intervino en su momento para presentarlas en el marco de una exposición, y que ahora mismo también son parte de un pequeño libro que editó el Consejo de Cultura que se llama Toledo para Adultos. En el marco de la exposición hay una pequeña fotoescultura que es realizada por una pareja de artistas que estuvo exhibiendo en el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo una exposición que se llamó Los Hombres que Caen. Y Goran y Robert Bresevic se llaman los artistas que hicieron este trabajo muy interesante como una fotoescultura. Hay que recordar un poco también que el maestro junto con Graciela Iturbide tenían un especial interés por el trabajo de los artesanos que se dedicaban a este tipo de
trabajo de hacer fotoesculturas. Y en este lado precisamente están otras imágenes que corresponden a la labor que él hacía. A veces pues, se puede identificar ahí su carácter lúdico, ¿no? con las imágenes, porque él, las revistas que veía para seleccionar los libros para sus bibliotecas, le gustaba jugar con estas imágenes y las intervenía, dibujaba y a veces pedía que le hicieran ampliaciones de estas imágenes que él veía en estos catálogos para hacer intervenciones más específicas, ¿no? Que es lo que se muestra en esta parte, que es en la que termina este primer núcleo, que es Yo Otro, para dar paso a la siguiente, que es Germinal. Germinal es el segundo núcleo de la exposición y alude a través de su nombre a un proyecto que impulsó también el maestro Toledo en toda una investigación previa obviamente, pero que se presentó en 2007 en el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, en el IAGO, que es el Instituto de Artes Gráficas de Oaxaca, que es una exposición que trajo la memoria de lo que fue el movimiento de la COSEI, la Coalición Obrero Estudiantil Campesina del Istmo, que fue un movimiento popular y social muy importante entre los años 70 y 80 en Juchitán, pero que tiene un efecto, creo, muy interesante cuando se mira en términos de lo que ha sido el proceso de democratización del país, porque fue el primer ayuntamiento que gana un grupo de izquierda en el país. Y esto les motivó obviamente una represión del régimen de ese tiempo hacia esta zona, este lugar que es emblemático también en muchos sentidos en el país, y de lo cual parte también toda una idea, una historia que el maestro trató de recuperar en su momento y presentarla en una exposición que se llama así Germinal. En la exposición se muestran precisamente a través de un audiovisual, bueno, de un video que no tiene sonido, pero que muestra carteles donde se ve pues, la lucha de esta coalición, imágenes también de los fotógrafos que acudieron muchas veces a Juchitán, invitados por el propio Francisco Toledo, para documentar lo que estaba sucediendo ahí, como Rafael Doniz, Lourdes Grobet, Marco Antonio Cruz y otros fotógrafos, la propia Graciela Iturbide, ¿no? Que siguieron el movimiento, al igual que Carlos Monsiváis a través de la revista La Cultura en México, ¿no? Que de alguna forma fue una intención también de crear una conciencia sobre la importancia de la memoria recuperada a través de la fotografía, en este caso, hacia los movimientos sociales. Por eso, en este núcleo también hay una segunda parte que corresponde al movimiento social de 2006 en Oaxaca, ¿no? Que aquí hay también fotografías de autores como Eleuterio Chagat y Jorge Luis Plata, que muestran lo que sucede en ese momento en el que se crea todo un movimiento muy amplio que rebasa lo que originalmente era solo un movimiento del magisterio oaxaqueño para convertirse en un movimiento social en el que participan muchísimas agrupaciones y personas, como muestra una imagen que está aquí atrás precisamente de un fotógrafo de prensa, que hizo un testimonio muy valioso, ¿no? De lo que fue este movimiento que se desarrolla en Oaxaca. Tuvo en los fotógrafos otra vez un referente para crear un testimonio de todo lo que sucedió y que el propio maestro Toledo impulsó también que se hiciera un concurso de fotografía, cine y video para generar la memoria de este proyecto. Y precisamente Luis Alberto Cruz fue uno de los fotógrafos que, el fotógrafo que ganó el premio de este concurso. Y una de estas imágenes con las cuales él ganó ese premio es esta, que es una representación pues, muy clara de cómo participó tanta gente en ese movimiento que intentó derrocar al gobernador de ese momento, Ulises Ruiz, y que generó en el 2006 en Oaxaca una movilización enorme que, si bien no logró su propósito, que era de derribar el gobierno, sí crear un antecedente
también de lo que ha sido el proceso de democratización en el país. En unos años después, las elecciones fueron ganadas por un partido distinto al del PRI, y de alguna forma este movimiento junto con el de Juchitán son dos referentes precisamente de este interés que el maestro tuvo también por generar una memoria social, pero también una memoria cultural, porque en ese sentido sus ideas políticas, más allá de la política en sí misma y de la lucha entre facciones, tenían que ver con una visión más abierta, más amplia, ¿no? De crear una idea de autonomía, ¿no? De autonomía social y cultural, que es la que pues, todos sus proyectos conllevan. El tercer núcleo de la exposición, que es el Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo, un cuarto de siglo, que es también uno de los motivos de esta exposición, porque el Centro Fotográfico, fundado por el maestro Toledo en el 96, en el 2021 cumplió 25 años. Entonces ese en parte fue el motivo por el cual hicimos esta exposición. Trabajamos casi 5 años, o sea, del 20º aniversario al 25º, ¿no? Trabajando la investigación. Y en este núcleo hay dos aspectos. Uno, el grupo que acompañó, el grupo de fotógrafos Luz 96, que fue un grupo que en paralelo al interés de Francisco Toledo por la fotografía, fue creado y con la gran fortuna de que en su momento él, cuando visualizó la posibilidad de generar este espacio, los invitó a colaborar con él. Y ellos entusiastamente pues, se pusieron a trabajar en sus primeros años del centro en crear un público para la fotografía y en crear una serie de actividades más allá de exposiciones y de colaboraciones también muy importantes, como la que tuvo el Centro Fotográfico en su momento con el Centro de la Imagen de la Ciudad de México, con el cual compartió muchos talleres, exposiciones, y de alguna forma todo esto creó un ambiente pues muy favorable hacia la práctica de la fotografía en Oaxaca. El centro, a través de este grupo, en el cual estaba Cecilia Salcedo, que era directora del centro, en su momento Domingo Valdivieso, Jorge Acevedo, Vittorio de Onofri, Juan Carlos Reyes, entre otros fotógrafos de allá de Oaxaca o que estaban residiendo en Oaxaca, desarrollaron pues en colaboración con el maestro toda una actividad pues muy potente con muchas implicaciones en su momento, ¿no? Que a la larga pues consolidó el centro, consolidó la posibilidad de que se presentara de manera muy fuerte, no solo para Oaxaca, sino para el sur del país, porque muchos artistas jóvenes o fotógrafos jóvenes se interesan por ir a Oaxaca precisamente para conocer este espacio y conocer un poco sus actividades, no solo de México, sino de otros países también, por su trascendencia, ¿no? Lo que ha alcanzado al paso de los años. En este grupo de fotografías en el cual están los fotógrafos que formaban parte de Luz 96, también en contraparte están obras canónicas de don Manuel Álvarez Bravo, ¿no? Un poco como un homenaje a la manera en que estas imágenes han sido parte de la cultura mexicana, la cultura de la fotografía y de la impronta que esto tiene en la forma en que se ha desarrollado la fotografía en México. Desde imágenes muy reconocibles en su relación con la cultura y con la vida en Oaxaca, como Baudelia, ¿no? Una joven tehuana, el obrero en huelga asesinado, y otras que son de otros lugares del país, pero bueno, la Ciudad de México, Michoacán, Papantla, ¿no? El Señor de Papantla, que es una de las imágenes muy reconocidas del maestro, hasta llegar a una serie que son los colchones, ¿no? Los colchones que son en positivo y en negativo, dos impresiones en platino, que es muy interesante verlas por el contraste que hacen, pero también por identificar esto que don Manuel generó a través de la fotografía, que es otra manera de pensar en las imágenes fotográficas, no solo como una representación, sino como algo que implica también una consecuencia, digamos, hacia la mente, ¿no? De identificar que la fotografía no solo representa algo, sino físicamente, sino una idea de lo que es lo visual.
De alguna forma esta parte también cierra justamente con una imagen que es la que se presenta en otra sala, donde están ambos, tanto don Manuel como el maestro Toledo, fotografiados por Graciela Iturbide, justamente en el momento en el que el maestro Toledo invita a don Manuel a ver el espacio y a ofrecerle que pueda llevar su nombre, ¿no? Un poco antes de su apertura. La imagen la tomó Graciela Iturbide, pues es una imagen muy afortunada por la manera en que la luz cenital cae sobre ambos, ¿no? Y al lado de esta imagen hay una pequeña imagen que es muy famosa de la obra de don Manuel, que es la parábola óptica, se llama, que es una imagen que está invertida, de hecho, su impresión, y que es el emblema del propio centro fotográfico, ¿no? Un poco siguiendo esta idea de abstracción de las imágenes que propiciaba el maestro. Al lado también hay un video que dura alrededor de 17 minutos, 18 minutos, en el cual se puede apreciar a través de una entrevista que le hicieron en el tercer aniversario del centro fotográfico, su interés y su relación con la fotografía. Es una recuperación de un archivo, del archivo de Jesús Márquez, que era parte también de este grupo Luz 96, y que él documentó en su momento a través del video, de la imagen de televisión, pues todo lo que estaba pasando en ese tiempo que se formó el centro fotográfico. Así que el video pues presenta un poco esa idea de tanto de la creación del centro como de la operación del centro, ¿no? El valor de su biblioteca, que es la biblioteca más importante de fotografía que hay en el país, y pues un poco también incluso de su labor del propio maestro con la fotografía, ¿no? Hay unas partes del video donde se le ve trabajando una serie de obras que él realizó que se llama Los sueños de Durero. En el segundo nivel de la exposición se encuentran otros 3 núcleos de la misma, empezando por uno que de alguna forma es quizás el centro, el eje de la exposición, porque refiere una de las facetas que tuvo el maestro Toledo, que es conocida, pero más quizás en la parte de gráfica, ¿no? Que es la del coleccionismo. Él creó también una colección que actualmente se llama Colección Toledo del Centro Fotográfico Manuel Álvarez Bravo. Antes la colección tuvo otro nombre, que era José F. Gómez, pero en el proceso, digamos, de consolidación del proyecto y de afirmación de esta colección dentro del patrimonio de lo que es el centro fotográfico, quedó con este nombre. Y la colección en sí misma refleja muy bien, además, 2 aspectos para pensar la fotografía como motivo del coleccionismo. Por un lado, la obra de grandes autores reconocidos por la crítica, por un canon, digamos, de la fotografía, y por el otro lado, la manera en que la fotografía misma implica otro modo de reconocer el coleccionismo, porque a través de la historia de la fotografía misma hay imágenes, muchas de ellas que no conocemos los autores, pero que se han ido creando al paso de los años y que luego conforman grupos muy grandes de imagen, que lo que reflejan es la vida social y cultural independientemente de su autor. En este caso, la idea de contraponer estas 2 visiones fue precisamente también identificar cómo el maestro Toledo visualizaba la fotografía. Por un lado, reconocía muy bien el valor de la obra de autores, como se puede ver aquí, William Klein, Marie-Hélène Marc, Edward Weston, Kudelka, Cartier-Bresson, Sebastián Salgado, pero por el otro también este gran núcleo dentro de la colección, porque es la mayor cantidad de la colección Toledo de fotografía, está conformada por una donación que le hizo uno de sus grandes amigos, que fue Roberto Doniz, que agrupó una gran cantidad de fotografías que venían de estudios fotográficos, de revistas, de álbumes familiares, es decir, del uso de la fotografía en general. Y la idea de este núcleo es precisamente acercar al público a esta doble visión sobre la que se puede pensar la fotografía como objeto de colección. Y de alguna forma, la obra de todos estos artistas que acompaña este otro material que es muy diverso, refleja precisamente esto de cómo ciertos artistas, ciertos fotógrafos se enfocan mucho más específicamente sus temas. William Klein con Nueva York, ¿no? O las ciudades como París y tal. Marie-Hélène Marc con una vida trashumante.
En el caso particular, además de Marie-Hélène Marc, hay un vínculo muy estrecho con el maestro Toledo porque Marie-Hélène Marc durante muchos años desarrolló un taller fotográfico en Oaxaca. Este taller fotográfico, en el que participaban muchos fotógrafos provenientes de otros lugares del mundo, también sirvió para conectar muchas de las obras que también forman parte de la biblioteca del centro fotográfico por los intercambios que hacía el maestro de prestar el espacio del centro fotográfico para que estos talleres sucedieran a cambio de, no de dinero, sino de libros para su biblioteca. Eso refleja también cómo se creó esta colección, que hay que pensarla igual como una colección no solo de imágenes impresas, sino también de libros que están en una gran biblioteca y de libros de artista, que aquí también hay algunas muestras, ¿no? De un pequeño acordeón de un libro de Francis Salis, ¿no? Y de un libro de William Klein, A Citizen's Idol. O sea, de alguna forma este núcleo busca reflejar esta intención de que la fotografía también tiene múltiples soportes, ¿no? No solo es una obra impresa, sino también tiene efectos en otro tipo de medios, como es el libro, que ahora además es más reconocido incluso como fotolibro, ¿no? El cuarto núcleo de la exposición corresponde la idea, el título que lleva este núcleo es Mito y Mirada. Es una idea que en particular a mí me parece, bueno, he venido pensando durante varios años, que es el vínculo que mantiene la fotografía en México con la cultura popular a través de la obra de muchísimos autores que forman parte del canon, digamos, de la fotografía en México, que están dentro de la colección, además, en este caso, autores muy significativos dentro de la historia de la fotografía en México, como Guillermo Kahlo, Juan Rulfo, Lola Álvarez Bravo, Mariana Jampolsky, Nacho López, que digamos que en ese sentido también es relacionar esta idea de colección, ¿no? De grandes autores, pero ya en términos nacionales, ¿no? Que son estos fotógrafos o fotógrafas también, que han venido propiciando el que se reconozca la fotografía mexicana, incluso en el mundo, como parte de, digamos, de un núcleo muy representativo del modo en que la fotografía se ha desarrollado, en este caso dentro de la cultura mexicana. Y en particular esta serie de imágenes, en la medida de lo posible, también buscamos que reflejara el interés de estos fotógrafos por la cultura de Oaxaca. Oaxaca es un estado en México que ha propiciado, quizás el estado donde más se ha desarrollado una práctica de la fotografía por el interés de la diversidad cultural que tienen los pueblos de Oaxaca, que es pues muy significativo. Solo hay que pensar que aproximadamente 500 municipios forman parte de la constelación oaxaqueña. Si pensamos que México tiene un poco más de 1000 municipios, podemos identificar la gran diversidad que esto implica y la manera en que estas culturas interaccionan entre sí. Por eso este núcleo va desde las iglesias de Guillermo Kahlo, la vida en las comunidades de la Sierra Norte, las comunidades mijes que hizo Nacho López, las construcciones vernáculas de la arquitectura popular en Oaxaca, las representaciones también de un fotógrafo de Oaxaca mismo, que está dentro del núcleo, que es Jorge Brena, que de alguna forma representa algo que sucedió en su momento en México, en varias ciudades, donde había clubes fotográficos en los años 50 y 60, y muchos fotógrafos de esa manera se vinculaban y generaban una práctica y una difusión de su medio. El caso de Jorge Brena es particularmente interesante en Oaxaca porque él tenía una mirada muy cercana al modernismo fotográfico, digamos, y eso se refleja en esta exposición. Y de alguna forma la idea de ponerlo al lado de Juan Rulfo, de Lola Álvarez Bravo, de todos estos grandes fotógrafos también, tiene que ver con algo que a veces por falta de investigación todavía tenemos en el país, de identificar autores o autoras que han trabajado a lo largo del país y que todavía no los integramos, digamos, dentro del canon general de la historia o las historias de la fotografía en México. Esta es la intención también de este núcleo, de mostrar precisamente el valor dentro de la colección del maestro Toledo que le dio también a la fotografía en México.
Bueno, el núcleo que cierra este segundo nivel alude a una palabra que fue acuñada por intelectuales, sobre todo zapotecos de la Sierra Norte de Oaxaca, que le llaman comunalidad. Comunalidad es una idea que tiene que ver con el modo de vida de los pueblos de la sierra en particular, pero se puede extrapolar en general a Oaxaca, ¿no? La manera en que las pequeñas comunidades que forman esta constelación oaxaqueña conviven y se relacionan y se retroalimentan. En ese sentido, casi se puede decir, o sea, así, al menos así lo pienso yo, que en buena forma lo que se ve a través de la acción del centro fotográfico, de esta generosidad con la que el maestro Toledo propició todo lo que tiene esta exposición, tiene su origen en esta manera de vida, ¿no? De la vida de los pueblos en Oaxaca. Por ejemplo, aquí atrás, a mi espalda, está todas las actividades o muchas de las actividades, no son todas obviamente, que se realizaron en 25 años en el centro fotográfico, ¿no? Que para dar una idea de cuántas exposiciones en todo este periodo se llevaron a cabo, son 405 exposiciones, hasta que la pandemia obligó a que se cerrara el espacio para reabrirse después. Es decir, en el transcurso de un periodo de 5 lustros, pues hubo toda una actividad incesante de fotógrafos, tanto nacionales como de Oaxaca, como internacionales, que pasaron por las salas de este espacio y crearon pues esto una manera de pensar la fotografía, de entender la fotografía, que bueno, después ha propiciado nuevas generaciones ya con una base mucho más amplia, ¿no? De la práctica, de lo que es el trabajo con la fotografía, pero que en contraposición a esto, digamos también, lo que implica esta palabra comunalidad es el asumir también digamos, la raigambre local, lo que es la vida cotidiana de las personas, y eso se muestra muy bien en estos dos grupos de fotografía, que es el de Sotero Constantino Jiménez, que fue el primer fotógrafo que digamos con el cual se inicia la colección, ¿no? Fue un fotógrafo de Juchitán, que básicamente tenía un estudio de retrato, y estos retratos son de personas de Juchitán de su tiempo, ¿no? De mujeres, de hombres, de familias, de amigos que iban a retratarse al estudio de Sotero Constantino. Y al lado hay una serie de imágenes de otro fotógrafo también muy representativo de la otra gran zona cultural de Oaxaca, que es la Mixteca, y que es de Ignacio Sanabria, un fotógrafo de Nochistlán, Oaxaca, que trabajó en la zona de la Mixteca Alta, fotografiando sobre todo la vida de Nochistlán, sus festejos, sus actos políticos, sus trabajos de colaboración con el tequio, ¿no? Para la comunidad, los grupos también de músicos, es decir, ahí hay un documento cultural, social de la vida de la Mixteca, que reflejan estas imágenes que forman también parte de la colección y que es parte de un grupo más amplio, ¿no? Como parte de las imágenes que tienen que ver con este núcleo de comunalidad, hay dos series que son muy importantes, no solo de la historia de la fotografía en Oaxaca, sino en el país, que es la serie de Juchitán de las mujeres de Graciela Iturbide y la serie Mixtecos de Eniac Martínez. En estas series lo que se puede identificar es también un cambio en la mirada hacia las comunidades, ¿no? La vida de un modo muy particular, como es el caso de Graciela Iturbide, que tiene una gran cercanía con las personas a las que retrata, la vida de las mujeres de Juchitán, que como sabemos es un grupo particularmente poderoso, no solo digamos dentro de la vida comunitaria, una participación social muy especial, sobre todo a través de la economía, del mercado, y por el otro lado, la serie de Eniac Martínez, que refleja un giro también, un cambio, un corte en relación a la manera en que se documentaba la vida de los pueblos indígenas, porque él hace un registro de la vida de los mixtecos, pero no solo en la Mixteca, sino en la Ciudad de México, sobre todo en la periferia, que es en Ciudad Neza,
y en California, ¿no? Con los migrantes tanto hacia una parte como hacia otra. Es decir, aquí se da otra problematización de la idea de las comunidades, ¿no? Como ya una idea mucho más abierta, que es lo que también refleja la última secuencia de las imágenes que se ven en la pantalla, que son imágenes que también ya introducen de alguna forma en lo que vamos a ver en la última sección. Está creada por fotógrafos contemporáneos, jóvenes, que andan entre sus 30 y sus 40, que muchos de ellos, o más bien todos, se formaron a través de las iniciativas del maestro Toledo en los talleres, los seminarios de fotografía y de arte que se realizan en Oaxaca, y que en algunos casos se interesan particularmente por mirar la vida de sus propias comunidades, ¿no? Tiene su origen esto en una serie, precisamente ahí se refleja esto, en un taller que se realizó en la ciudad, en la localidad de Guelatao, en Oaxaca, un taller para niños y adolescentes, que hizo Mariana Rosenberg al final de los años 90 y principios de los 2000, del cual surgen, de hecho, algunos fotógrafos como Jorge Santiago o cineastas como Luna Marán, que ahora a su vez, sobre todo en el caso de Luna, replican esta experiencia de haber crecido en esta forma de educación para generar ahora talleres de cine comunitario dedicados también a niños y a adolescentes en la zona de la Sierra Norte de Oaxaca. Junto con ellos está Eva Lepis, que hace un registro de los pueblos mijes, ¿no? de los rituales mijes. Octavio López, que hace un documento exhaustivo ya por varios años de su comunidad, que es San Andrés Autla, que está en las afueras de la ciudad de Oaxaca. Y Citlali Fabián, otra fotógrafa también joven, que ha tenido ya también. Todos ellos ahora es como que están transmitiendo de alguna forma lo que generó en su momento el maestro Toledo, no solo en Oaxaca ni en México. El caso de Citlali, por ejemplo, que ya vive ahora en Londres y desde allá desarrolla su trabajo, pero sin olvidar su origen, que es Yalalac, ¿no? Entonces esta serie que ella presenta aquí es sobre los yalaltecos en otros lugares del mundo, ¿no? En la Ciudad de México, pero también en Estados Unidos. Es decir, aquí hay toda una intención también de mostrar la vida contemporánea de los pueblos de Oaxaca. El tercer nivel de la exposición, que cierra con dos conjuntos, busca también reflejar cómo la colección del maestro Toledo, por un lado, pero también la impronta de sus actividades, de su visión, en las nuevas generaciones, ¿no? Por eso la primera se llama, por un lado, Cambio de Vía y por la otra, Al Alba. En el primer caso, Cambio de Vía, lo que busca reflejar es el giro que toma, el cambio que sucede en la fotografía, en la concepción sobre lo fotográfico por parte de autores o artistas dedicados a trabajar con la imagen, a partir de los años 70, 80 del siglo pasado, pero que se va consolidando con el paso de los años, como lo vamos a ver después en la otra sección, y del cual se puede decir de alguna manera, precursores, fotógrafos que se encuentran en esta sección, como Estanislao Ortiz, Pedro Meyer, Jesús Sánchez Uribe, Laureana Toledo, Alejandro Echeverría o Gerardo Nigenda, a quienes vemos aquí a mis espaldas. De alguna forma todos ellos fueron desarrollando diferentes estrategias. Algunas veces se les denominó como fotografía construida, se le ha denominado. Otras veces tiene que ver, por ejemplo, con casos muy específicos como el de Gerardo Nigenda, con una práctica hecha por un autor invidente, pero usando la imagen fotográfica como referencia, otra vez de lo que hablábamos antes con las imágenes de don Manuel Álvarez Bravo, de cómo pensar en la fotografía de manera abstracta implica también reconocer que no necesariamente pasa por la visualidad de su práctica, sino también por lo que es la percepción del espacio, que es lo que Gerardo Nigenda propuso a través de su obra, o en el caso de Laureana Toledo, por ejemplo, de relacionar a través del lenguaje
el imaginario personal con relación a personas que no necesariamente están representadas por las imágenes que uno observa. Este trabajo, estas visiones de la fotografía, como también las abstracciones que hace Alejandro Echeverría de los muros en la ciudad de Oaxaca, reflejan esta visión, esta manera en que los autores muchas veces van siguiendo ciertas pautas, como es el caso de Echeverría, que podrían parecer o asemejarse a la pintura por el resultado, pero que a su vez son también relacionadas con algo muy característico en el caso particular de la ciudad de Oaxaca, que son los colores, los grafitis, el uso de los muros para representar pues, de muchas maneras lo que es la vida social y cultural. Alejandro ha seguido esto tal y como en otro momento, por ejemplo, en su caso, Jesús Sánchez Uribe abrió toda una nueva manera de pensar también las fotografías a través del uso muy depurado de la técnica fotográfica análoga, como se puede observar en estas imágenes que se aprecian aquí y que reflejan esta idea de cambio que estaba sucediendo en la manera de comprender las imágenes fotográficas en este periodo en el que ellos trabajaron, igual que Pedro Meyer, que esta obra que está aquí, pues es una obra también muy, muy representativa de la historia de la fotografía, no solo en México, sino en América Latina. Se llama El Asombrado, una fotografía que es una sombra de un personaje que está de espaldas a la cámara y que refleja la sombra de la sombra, digamos, ¿no? Y en ese sentido, el mismo título, otra vez, hay un juego con el lenguaje que alude también a esta manera nueva de pensar la fotografía que se da en este periodo. Esta otra parte del grupo que complementa las imágenes cambio de vía, refleja otra manera también de identificar lo que sucede con la fotografía en tiempos más o menos recientes, por autores que llevan ya una trayectoria larga de trabajo, ya de varios años, como es el caso de el Negro Ibáñez, que es un fotógrafo nómada prácticamente, ¿no? Si bien es de Oaxaca, realizado su obra en muchos lugares del mundo, ¿no? En la India, en México, pero en diferentes lugares de México, en Indonesia, en Cuba, y tiene una particular relación con el retrato, de lo cual es un representante muy importante en México, al igual que Marcela Taboada, una fotógrafa nacida en Puebla, pero que ha desarrollado prácticamente toda su obra conocida, bueno, una buena parte de ella, porque también tiene trabajo en Puebla, en Oaxaca o desde Oaxaca, ¿no? Porque la serie que presentamos en esta exposición es una serie que ella hizo en Indonesia a partir de una residencia de intercambio en la cual participó y generó una aproximación a la vida de allá que es muy reveladora tanto de la vida como de su ojo de ella como documentalista, que es muy depurado, ¿no? En el caso de Oaxaca también ha realizado series muy valiosas sobre la vida en Oaxaca, al igual que Flor Garduño, que es una de las fotógrafas pues, más reconocidas en México. Las imágenes que de hecho que forman parte de esta exposición, y hay que recordar que el primer libro, supongo que se realizó de Flor Garduño fue impulsado por el propio maestro Toledo, que está en la exposición, en la primera planta. Es un libro que refleja esta mirada tan etérea, tan característica de la visión de Flor Garduño, que unos años después de la edición de ese libro se consolidó en un proyecto muy reconocido que se llama Los Testigos del Tiempo, del cual forman parte dos de estas imágenes que se observan en esta exposición. Y esta parte cierra con una imagen también de Javier Hinojosa. Es una imagen de Monte Albán, donde se puede observar de una manera muy precisa por un lado, pero también espectacular, se podría decir, ¿no? La arquitectura de este espacio sagrado, ¿no? del pueblo zapoteco. En el caso de la exposición, pues se logró hacer una imagen de gran formato, ¿no? Para reflejar muy bien esta visión con la cual Javier Hinojosa hizo esta fotografía, que forma parte también de una serie mucho más amplia sobre lugares arqueológicos en México.
Justamente la fotografía de Monte Albán, de alguna forma, por un lado relaciona a Oaxaca, pero su gran formato incluso relaciona el inicio de la otra sección de la exposición, la última de la exposición, que es Al Alba. El título tiene que ver con la idea de que, bueno, en este periodo de este nuevo siglo, del siglo XXI, que ya no es tan nuevo obviamente, pero que en el caso de este proyecto se relaciona con que prácticamente todos los autores que están en esta última sección pasaron por su formación en los talleres y los seminarios que impulsó el maestro Toledo en el Centro Fotográfico y el Centro de las Artes de San Agustín, y con los cuales tuvo a veces estrecha colaboración también como artistas, como es el caso de José Ángel Santiago, un artista que presenta una imagen también intervenida por un lado, porque es una imagen que originalmente está en la colección del Centro Fotográfico, pero que se hizo una ampliación y él después hizo una estructura que está al frente de la imagen y iluminó esta imagen, ¿no? con grafito. Esto abre también la idea de una práctica contemporánea con la fotografía, ¿no? Que ya no es solo a veces la impresión, sino su integración en otro tipo de soportes o en relación con otro tipo de soportes, ¿no? Y en vínculo también con la idea de arte contemporáneo. El último núcleo de la exposición tiene aproximadamente 12, 13 artistas, fotógrafos que integran una manera también, pienso, en el caso de la exposición, de adentrarse en lo que es la fotografía contemporánea. Todos ellos, como he dicho ya varias veces, se formaron en buena medida en los talleres, en las actividades del Centro Fotográfico y del Centro de las Artes de San Agustín, y la práctica que realizan es muy diversa. Hay desde instalaciones, el caso de Claudia López Terroso, de Julio Barrita, trabajos con cámara estenopeica como el de María Luisa Santos, trabajos de fotografía directa con una técnica muy depurada, análoga, como Fausto Nahum, pero también otros proyectos que aluden más a la experiencia también incluso contemporánea de esta generación que le ha tocado vivir pues la tragedia mexicana en los años recientes de las desapariciones y la violencia motivada por las guerras que emprende el Estado a veces, y que de alguna forma, junto con otras piezas que reflejan más bien la vida íntima, ¿no? las aproximaciones a una mirada al interior, se puede decir, de las relaciones humanas, de las relaciones de familia, las relaciones personales, que es la otra parte, digamos, que complementa, ¿no? las nuevas visiones de género también, ¿no? que hay en la cultura contemporánea, que todo eso está representado en este grupo. Hay piezas de artistas como Claudia López Terroso, que hace un vestido, lo ilumina, se retrata en un autorretrato, lo hace no solo lo hace en su lugar de origen, que es en la zona del Istmo de la Mixteca, y que reflejan muy bien toda esta manera en la que estas generaciones se han formado, ¿no? Ella es proveniente precisamente en principio de la Esmeralda, ¿no? Estudia ahí arte, pero después pasa por los seminarios del Centro Fotográfico. Es decir, aquí lo que sucede también es que, por un lado, hay fotógrafos así o fotógrafas que específicamente se ocupan del medio como tal, pero también hay artistas que trabajan con la fotografía o fotógrafos que primero empiezan como fotógrafos y después acaban haciendo instalación después de haber pasado por otras experiencias, como es el caso de Julio Barrita, que es esta pieza donde se puede ver una instalación con una piedra simulada, ¿no? y una serie de soportes que aluden precisamente esta práctica entre escultórica, fotográfica, esta mezcla de medios con las cuales actualmente muchos fotógrafos están desarrollando sus piezas o artistas. En este grupo de fotografías también hay que señalar 2 o 3 conjuntos que
que son muy significativos, como es el de Yael Martínez y el de Coral Carballo, que en particular tienen como tema pues la vida, la dureza de la vida en años recientes en Veracruz y en Guerrero, ¿no? Yael Martínez, de hecho, se forma en buena medida en el Seminario de Fotografía Contemporánea que se dio en el Centro de las Artes de San Agustín. Ahora él es quien lleva este mismo proyecto ya como maestro, ¿no? Y esto alude también a algo que sucede con estos proyectos que impulsó el maestro Toledo, digamos. Muchos de estos artistas o fotógrafos, bajo la impronta, bajo la enseñanza, bajo la tradición en la cual fueron formados, ahora pasan a formar parte, digamos, de renovar este ciclo, ¿no? En buena medida también el ciclo de la generosidad, ¿no? Con el que el maestro Toledo impulsó esta labor educativa, ahora transmitiéndola a otros más jóvenes que están formándose en estos espacios. El caso de Coral Carballo también es muy significativo porque ella, proveniente de Veracruz, hace una serie de imágenes en las cuales refleja por la noche, en una serie que se llama Mala Hora, la tensión que se vivió en un momento dado en el estado de Veracruz por todos los acontecimientos trágicos que sabemos, y que en su caso le llevó a reflejar esto, pero no de un modo directo, como podría ser la foto de Nota Roja o tal, sino más bien de un modo indirecto, participando desde su propia experiencia, que es algo que caracteriza también a esta generación, digamos, como que hay una conciencia muy específica de lo que van viviendo y de que la manera de representarlo muchas veces no está asociado a lo que sucede afuera, como pasa en otros casos con otras tradiciones de la fotografía, sino a una relación entre lo interno y lo externo que es muy característico, pienso, de esta generación. Comentaba precisamente de la idea que muchas veces esta generación ha venido a representar su vida personal, sus experiencias de vida a lo largo de los años, pero abstrayéndolas, por así decirlo, hacia imágenes que representan una visión de esa vida, una visión de su entorno, en lugares distintos, como puede ser Veracruz, el caso de Lola Medel, o Karina Juárez, que trabaja sobre experiencias personales, ¿no? Como el caso de la foto del hormiguero, que alude precisamente a experiencias complejas de vida, al igual que Mariela Zancari, que con esta serie que se titula Moisés, alude la experiencia de una relación compleja que tuvo con el suicidio de su padre, ¿no? Y que la llevó a desarrollar todo un proyecto de largo alcance que acaba en un libro que ha sido muy importante incluso internacionalmente con el mismo título de Moisés, ¿no? Hay una serie de prácticas también aquí que, por ejemplo, como es el caso de Mariela, que llevan también todo un proceso conceptual en el cual las imágenes acaban siendo pues el resultado de todo un proceso largo de trabajo, de investigación, de creación, de incluso diseño editorial, como fue el caso de este proyecto. Las últimas series que aparecen en la exposición tienen que ver, por un lado, con esta práctica, como decía, de autorreferencia, ¿no? El caso de Paola Dávila, que es una fotógrafa formada también en la UNAM, por un lado, pero también en los talleres, con estas experiencias que muchos de ellos pasaron, como la que tuvo el propio maestro Toledo con el catálogo de Don Manuel, de ir a la biblioteca, al centro fotográfico, ver libros ahí, y de esa manera, entre una cosa y otra, estar en los talleres y tal, y de ahí consolidar mucho su vocación, al grado que, por ejemplo, el caso de Paola, pues ahora es una autora muy reconocida, que ganó la última Bienal de Fotografía en México, o Nelson Morales, que también es parte de la exposición, que ahora es también, ya ha publicado varios libros, con mucho a partir del tema con el cual empezó a desarrollar su trabajo, que es sobre los mushes, que es una comunidad muy representativa actualmente, muy conocida, aunque es toda una tradición cultural de largo alcance y tiempo en la zona del Istmo de Tehuantepec. Esta
vitrina, de hecho, ¿no?, que se observa al frente, es también una manera de que estas imágenes que estamos observando de esta serie, de este núcleo, se ven representadas en las exposiciones que se han realizado en el centro fotográfico. Casi todos ellos han tenido exposiciones individuales en este espacio, han presentado su trabajo, han dado talleres, están vinculados de una u otra manera con el centro, pero también están vinculados con otras comunidades de otros lugares del país, San Luis Potosí, Monterrey, Guadalajara, en fin. También esa es la intención de este grupo, demostrar cómo en estos años que lleva este siglo, algo que ha desarrollado mucho, en general, muchas comunidades de artistas del país, es un intercambio mucho mayor al que existía antes y una acción en el cual, que es parte también de la intención de este proyecto, mostrar que no se puede visualizar la fotografía ni el arte en México si no se atiende los núcleos muy distintos en los cuales se está desarrollando esto. O sea, este caso de Oaxaca, que es tan emblemático, pues es lo mismo, podríamos decir, en Monterrey, de otra manera, en Tijuana, en Mérida, aquí mismo en Puebla. O sea, en el país mismo es necesario, yo pienso, hacer este tipo de ejercicios de investigación sobre las épocas recientes, porque hay mucha diversidad que muchas veces no se alcanza a visualizar si solo atendemos lo que ha sucedido, lo que sucede en el centro del país. Y eso, creo que este tipo de muestras, la intención tiene ese objetivo también, de ver que, pues al final lo que ha sucedido en Oaxaca es una muestra de lo que sucede en muchos otros lados, pero de un modo muy particular también, en este caso, por ser parte de pues la labor de un artista que es quizás el artista más importante de México en tiempos recientes, ¿no? Y su labor con algo que también no se le reconocía o no se le reconoce tanto, que es en un medio casi ajeno a lo que se le conoce, ¿no?, que es la fotografía. Pero el modo en que él hizo esto creo que implica también observar, por un lado sí su gran generosidad, pero por el otro lado su, digamos, su conexión con el tiempo, con la mirada contemporánea, con lo que los jóvenes actuales están acostumbrados a trabajar más directamente, como es la fotografía, y es de esta manera su trascendencia, a través también de la obra de otros y de los otros reconociéndose y haciendo lo mismo ahora con otras generaciones. El cierre de la exposición también tiene que ver con esto que venimos comentando, la diversidad con la que hoy se expresan muchos autores y autoras de la fotografía. El caso de Javier León, ¿no?, que es una instalación que alude los vínculos afectivos con la madre, por un lado, pero también con la vida actual que él lleva, y la complejidad de estas relaciones. Y por el otro lado, escenas también muy fantásticas, se puede decir, ¿no?, creadas pues por la intención de recuperar, por ejemplo, la vida de los pueblos de la Sierra del Norte, ¿no?, pero de una manera muy poética, se puede decir, por parte de Baldomero Robles, ¿no?, con una serie que de hecho le llevó a ganar Lolitzbe, se llama, es en zapoteco, La Casa del Viento, me parece el título, que tiene que ver con los sueños de su comunidad, ¿no? Él ahora vive en Aguascalientes, pero esta serie la realizó en su momento en Cajonos, en una comunidad en Oaxaca, y le llevó a ganar la primera Bienal de Arte Indígena en México, que se realizó hace unos años, que no se ha vuelto a realizar, pero que en su momento sí fue una manera también de identificar algo que ahora cada vez se reconoce mejor, que es el modo en que las nuevas generaciones siguen desarrollando sus trabajos en relación con su vida en la comunidad, pero de un modo contemporáneo. Lo mismo pasa con Regina Mejía, que a través de la fotografía estenopeica documenta en este caso los circos ambulantes que circulan en el estado de Oaxaca, y cierra también la exposición una imagen que ha quedado como emblemática casi de la generación. Ganó una Bienal de Fotografías en 2012, que es una imagen pues, que alude obviamente a Amy Winehouse. Luis Arturo Aguirre ganó una Bienal de Fotografía con una serie de imágenes que se llama Desvestidas, que son
como le dijeron a él en su caso cuando era niño, cuando visitando un mercado en Acapulco, porque él es de allá, preguntaba a su madre que quiénes eran estas personas que vestían mujer, pero eran hombres, y ella le dijo eran chicos, chicas. Y de alguna forma él después en un seminario desarrolló este proyecto que se llama Desvestidas, y esta imagen en particular quedó como un emblema de esa serie, ¿no? La imagen de Amy Winehouse, que es representada por un chico de Acapulco, pero que a su vez pues, figura muy bien lo que hoy está muy vigente, ¿no? Disolución hasta cierto punto de los géneros, ¿no? De las ideas que tienen que ver con la sexualidad binaria. Y yo creo que en ese sentido pues, también conecta muy bien con el carácter erótico que tiene la obra del maestro, ¿no? En general. O sea, creo que ahí hay un vínculo incluso con toda una tradición cultural del Istmo que es muy representativa, muy significativa, muy valiosa, que es como el erotismo, finalmente es creativo. Bueno, la exposición Lubiani, Francisco Toledo y la fotografía, después de hacer este recorrido, como hemos visto, tiene como objetivo precisamente reconocer la impronta, la labor, la importancia del maestro Toledo como uno de los grandes impulsores, si no es que el más grande impulsor de la fotografía en México en tiempos recientes. Y pues la invitación es precisamente a que el público que pueda venir aquí al Museo Amparo identifique esta labor, que es sin duda una de las labores más significativas, más importantes, creo que se han realizado en el campo del arte en México. No solo, este caso es la fotografía, pero obviamente cuando uno conoce más el trabajo del maestro, pues puede identificar muchísimas otras acciones en otros campos completamente diferentes al de la fotografía, pero que son igual de importantes. Pero aquí sí lo que buscamos es este reconocimiento hacia esta labor específica dentro de un medio que, como me decía uno de los fotógrafos de la muestra, Juan Carlos Reyes, que fue muy cercano al maestro Toledo, el maestro siempre se ocupó también de las comunidades marginales. Y en este sentido, quizás la comunidad de la fotografía está y no está dentro del arte contemporáneo, pero la idea con la cual él impulsó todo este trabajo sin duda muestra que no es tan importante el que esté o no esté dentro de una zona cultural, sino el valor que tiene la fotografía como un medio de transmisión cultural. Y eso creo que es lo que buscamos en este caso reflejar. Por eso pues también es importante agradecer primero que nada pues a la familia del maestro, a los directores del centro fotográfico, la directora también Adriana Chávez, que estuvo colaborando en una etapa, a Daniel Brena, el director actual del Centro de las Artes San Agustín, a Fausto Nahum, ¿no? Que es ahora director del Centro Fotográfico Álvarez Bravo, a Sara López Elitzgard, que es la actual presidenta de la Asociación de Amigos del Iago y del Centro Fotográfico Álvarez Bravo, y en general pues a los fotógrafos, a los artistas que participan en la exposición, que me parece que muchos de ellos se produjeron las obras específicamente para esta muestra, otros estaban dentro de la colección, pero todos respondieron muy bien a la idea de que esta exposición funcionará como un homenaje también a la memoria del maestro, ¿no? Porque en el proceso en el que se desarrolló este proyecto, pues bueno, desgraciadamente él falleció, pero pues lo que creo que refleja también este proyecto es pues que él sigue aquí, ¿no? Está presente en la mirada de todos los que ven estas imágenes, en los que los han producido y en lo que esperemos sigan produciéndose por parte de quienes la visiten la exposición.